1 de la tarde, 14 minutos. Andrea, sigue la W y nos vamos a WhatsApp. No sé usted cómo le fue este fin de semana, pero a mí me llegaron mensajes de muchos amigos y conocidos diciéndome, me voy a salir de WhatsApp. A partir de Ay, ahora, sí. encuéntrame en Telegram. Ah, sí, 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 No, sí. no, 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 no. Eso ya se está volviendo como un poco despelotado, tengo que confesarle, porque entonces le empiezan a escribir a uno de todos lados, de Signal, de otros sitios, porque la gente no está muy contenta con las nuevas políticas de seguridad y de privacidad de WhatsApp, aunque yo creo que la verdad, ese acceso a tanta información siempre ha existido, ¿no le parece? Yo creo que eso no es nada Sí, nuevo, realmente. pues yo creo que en donde estemos en este mundo virtual, bueno, seguramente nuestro invitado nos va a ilustrar un poco más, pero en donde uno esté en el mundo virtual de una u otra manera, Andrea, pues termina dejando al descubierto sus datos personales, su información, en fin. Sí, claro. Estamos ya más monitoreados, pero No, bueno, es pero importante venga, aclararlo con un experto. pero venga, Andrea, ¿a usted de qué red le hablaron o de qué aplicación le hablaron para conectarse a partir de ahora? Signal. Signal. La gente le A está ver, usando Paola, mucho Signal. ¿a usted de cuál le hablaron? Telegram. Telegram. Mauricio, ¿a usted le hablaron de alguna red en particular? No, Telegram, la misma de hace unos años que se había hablado también, ya la tenías, mejor dicho, la había descargado hace años y otras tocó activarla. Vanessa, ¿usted le hablaron este fin de semana de alguna red en particular? Sí, Juan Pablo, Telegram, como todos. Telegram, mucho Telegram. ¿Sabe a mí Sí, cuál yo vi me que eso sorprendió? Y también. saludo a Carlos Contreras, que se une a esta hora a nuestro equipo en Sigue la W. A mí me hablaron, Carlos, de utilizar el iMessage, el de Apple, el que funciona en los teléfonos iPhone. Sí, ese también es una aplicación muy recurrente, sobre todo en América del Norte y en los Estados Unidos la usan mucho. A mí me hablaron también de Signal y de Telegram. De hecho, Elon Musk publicó, inmediatamente salieron los términos y condiciones. Elon Musk publicó en Twitter, use Signal, usen Signal, que se volvió tendencia porque muchas personas no están de acuerdo con lo que está haciendo WhatsApp, que en verdad lo ha estado, según muchos artículos y algunos expertos, lo han estado haciendo desde hace mucho tiempo, desde casi 2016, que fue cuando se unieron con WhatsApp, adquirió esta aplicación. ¿Y de quién es Signal? Pues preguntémosle a nuestro invitado, para eso tenemos en línea y está con nosotros. Conéctese ya, conéctese a nuestro Facebook Live, Joseph Steinberg. Él es experto en seguridad informática, privacidad en línea. Mr. Steinberg, welcome to W Radio. Good evening from Colombia. Thank you very much for having me. Bueno, la primera pregunta, y recojo lo que usted dice, Paola. Y si no es WhatsApp, Telegram o Signal, no tienen de repente el mismo tipo de capacidad de saber de qué estamos hablando, con quién estamos hablando y grabar esa información. Mr. Steinberg, the first question is, well, during this weekend, a lot of people told us to use Telegram or use Signal or use something completely different than WhatsApp. But isn't a Signal or Telegram also a place where you can lose your information, where someone could be seeing and watching what you're writing and the information you're sharing? Yeah, so first of all, let me begin by saying that I was using WhatsApp over the weekend. Okay. I think the main thing to understand here is that all technologies have vulnerabilities. 20 years ago, almost after 9/11, we learned that the Taliban was sending messages by having humans carry them from cave to cave. Okay, all electronic devices have vulnerabilities. They had them then. There's always the ability of people to surveil, of governments to surveil. So the question is how much risk you're willing to take. And when you look at WhatsApp and the changes in the privacy terms, the terms of service, I should say, that are taking place in early February, they really don't change much for most users. Telegram and Signal have certain advantages, but for most users, there's really not going to be much of a change. Facebook owns WhatsApp. It's treated WhatsApp a little bit more separately as a separate entity than it will be doing going forward. But in terms of the privacy of communications, a lot of the rumors that started, for example, that Facebook was going to read people's messages or save copies of those messages unencrypted, that's all not true, certainly when it comes to personal accounts. Bueno, nos dice primero que todo que él estuvo utilizando WhatsApp durante todo el fin de semana. Ahora,
si nos detenemos en el caso de Signal o de Telegram, lo que pasa es la capacidad de supervisión o de vigilancia que pueda tener cada una de estas aplicaciones y dice él cuál es el riesgo que usted está dispuesto a tomar. Ahora, nos dice, para la mayoría de los usuarios, para aquellos que tienen su WhatsApp para uso personal, el cambio que se va a dar con los términos de uso no es tan grande. De hecho, nos dice, mire, sí, Facebook hoy día es dueño de WhatsApp, pero no es cierto que ahora entonces los señores de Facebook vayan a leer los mensajes de todo el mundo o que vayan a guardar copias de todas las conversaciones. Eso no es cierto. Y nos dice él, y hace énfasis en que eso sobre todo no es cierto para los usuarios comunes y corrientes, personas que usan WhatsApp. Yo quiero preguntarle al señor Joseph Steinberg, ¿cuál es la diferencia entre los términos y condiciones de antes? Porque si bien WhatsApp ha recolectado data de nosotros desde 2016, antes los usuarios tenían la opción de apagar el compartir data con Facebook y ahora esta opción con estos nuevos términos y condiciones ha cambiado. También hay una gran diferencia entre las regiones porque los usuarios de WhatsApp en Europa lo tienen muy diferente con los de América Latina y vamos a dejar que él nos explique un poco más en este tema. So now, Mr. Steinberg, let's talk about the big changes, the real changes in terms and conditions for using WhatsApp. What are the main changes that are going to apply since next February? And these terms and conditions change between areas or zones in the world. Something's different in Europe than in Latin America than in the USA. Sure, that's a great question. So I'm actually going to begin with the second part and saying, yes, there are differences in different parts of the world because of different regulations. So I know, for example, that some of the changes that are taking place in the US will likely not take place in Europe, at least not for the time being. Obviously, every country has its own rules, so I can't answer for every country. In terms of the first question, the big change is that Facebook is really telling users that, we own WhatsApp and the information that WhatsApp has about you, not the content of your text messages or your phone calls or anything like that, is going to start being shared more with the parent company. And there are specific cases where that's going to happen. One prime example would be, for example, if you communicate with a WhatsApp account belonging to a business, right? There are many business accounts on WhatsApp. So already you're giving information to the business. That's been the case, all along. But if that business uses certain Facebook services, that some of the information may get correlated with Facebook. So for example, if you go on a Facebook page of a business and they have a communicate with WhatsApp with us link on their page and you click that now, don't expect that none of the information about you from Facebook is getting communicated to WhatsApp and vice versa. Meaning the parent company in some circumstances is going to be sharing information back and forth. But again, it will not be listening in on your phone calls that you make over WhatsApp, or your voice calls, I should say. It will not be reading your messages. It will maintain the end-to-end encryption, which means for most people who are using Facebook and using WhatsApp to begin with, or using Instagram and Facebook and WhatsApp, all of which belong to Facebook, there really isn't a dramatic change in your privacy. And considering how many people are already on WhatsApp, and the loss of the ability to communicate with them if you switch to another platform, at least for the time being, I don't think we're going to see a mass migration away from Signal, from WhatsApp to Signal or Telegram. We will see some users doing it, but not a lot. Bueno, arranca con la segunda parte de su pregunta, Carlos. Dice, sí, efectivamente, los cambios en términos y servicios se dan en los Estados Unidos, no se dan en Europa, así que efectivamente habrá una diferencia regional entre el alcance de estos cambios que se darán en un lugar del mundo frente a otros. Ahora, el gran cambio, nos dice él, es que Facebook nos dice, mire, yo soy el dueño de WhatsApp y por eso la información de WhatsApp, cuando usted tiene, por ejemplo, WhatsApp Business, entonces, o WhatsApp para empresas, pues se va a cruzar. Pero no son los chats los que se van a cruzar, sino la información de negocio, la información propia a su cuenta de WhatsApp. Nos dice, por ejemplo, mire, usted tiene su página de Facebook de su negocio
y esa página de Facebook identifica que usted tiene un WhatsApp de su negocio. Pues se cruza la información para que exista una especie, digamos, de cruce de datos entre la información de su empresa que usted maneja en WhatsApp y la información de su empresa que usted maneja en Facebook. Pero nos insiste él, y sobre todo para usuarios particulares, como cada uno de nosotros, ni podrán escuchar las llamadas de voz que se hagan por WhatsApp, no la podrán escuchar, no podrán leer los mensajes de texto, y de hecho nos dice, todos los chats seguirán con todo ese proceso de encriptamiento de la información que busca es garantizar que no se pueda conocer lo que usted está comunicando a través de esta plataforma. Así que lo que él nos dice es, seguramente habrá una migración a Signal, por ejemplo, pero nos dice él que no cree que vaya a ser masiva. Juan Pablo, yo quiero saber si Facebook, como él nos aclara, no accederá a la información de WhatsApp, la información personal de las personas. Entonces, ¿por qué los dueños de esta compañía decidieron que se comparta información entre ambas aplicaciones? ¿Cuál es el objetivo entonces de hacer de tomar esta medida? Y también quiero saber cuál es el riesgo en materia de seguridad y de privacidad para las personas de tener entonces o de seguir usando WhatsApp. So, what's the main objective of doing this information crisscross between Facebook and WhatsApp? Is there a main object that the company is looking by doing this? And if it isn't so delicate, why are we doing so much noise about the changes in the terms and conditions between users and WhatsApp? So why is Facebook doing this? I think this was probably part of the goal of acquiring WhatsApp in the first place. I mean, they spent many billions of dollars to buy WhatsApp. You need to ask yourself, why would they do that? They're not a charity providing, communication services. They wanted access to this large user base, and they want to use that user base as much as possible. So, if you have a user who's clicking a WhatsApp link on a business's page, and that business is paying Facebook money, for some sort of service, it's in Facebook's interest to provide that business as much information about that user when they begin that WhatsApp session. It's in Facebook's interest to be able to advertise to that user, or for that business to advertise to that user based on as much information as they can garner about that user. So, I think from the beginning, the plan was probably to create these profiles of people with as much information as possible. And, using WhatsApp is going to give them more information about the same people. Again, for people who are using Facebook and Instagram heavily now, I don't know how much more information it will really give, but it may give some. But for people who've been, didn't use Facebook because they didn't want Facebook to have this information, they've been using WhatsApp as a communication mechanism, they may be some of the people who may migrate off to Signal, Telegram, and the like. Pues nos dice Paola que pues ese es el objetivo que desde el comienzo debería haber tenido Mr. Facebook a la hora de hacer la compra que le costó billones de dólares o miles de millones de dólares, y es pues vamos a cruzar la información entre una plataforma y la otra, que de hecho pues tiene un sentido si usted lo ve desde la perspectiva de negocio. ¿Por qué? Porque al unir la información de una empresa, de una plataforma a la otra, pues puede usted ofrecerle a esa empresa más información, la información que necesita y que está acorde con sus necesidades. Ofrecer publicidad de los temas que le interesan a esa empresa o a los usuarios de esa empresa. A la larga, dice él, es crear un perfil, crear y especificar y definir mejor el perfil de una empresa que utiliza WhatsApp y que puede además compartimentar información con Facebook. Ahora, este es un ejercicio de cuánta más información se puede conseguir y de qué manera se explota mejor. Ahora, nos dice él, esa información, si usted tiene una cuenta de Facebook, ya Facebook la tiene. Si usted tiene una cuenta, así sea personal, ellos ya conocen muchos datos suyos. Lo novedoso, y digamos quienes más riesgo correrían, son empresarios o personas que no tienen ni cuenta en Facebook ni en WhatsApp y ahora la quieren abrir. A ellos sí les diría él, pues bueno, váyanse con Signal. Juan Pablo, venga, I should actually add one more thing, which is, to me, this was always expected. So you ask why there's a lot of noise. I think a lot of people really didn't think about
that this would happen, when Facebook made the acquisition. To me, that this was, of course, going to happen. In fact, I expect down the line that we'll probably see even more integration, unless the outrage is so great now that they're afraid to do so. Y nos dice que él desde el comienzo se imaginó eso, que esto es un proceso de integración que era apenas lógico que se diera entre dos compañías que lo que hacen es manejar información. Es más, dice él que él esperaría que la integración entre Facebook y WhatsApp se hiciera aún más sólida, aunque con todo este ruido cree que de pronto puedan echar para atrás o por lo menos atrasar esa integración más fuerte entre los dos. Mauricio. Sí, Juan Pablo, mire, yo la verdad sí creo que la violación de datos personales es casi que evidente en toda red social. Ahora, con esto que está pasando hoy en día con WhatsApp en los últimos días, no obedece a una estrategia, a una disputa de estas grandes empresas para tener el poder en todas estas redes sociales y acusándose a unas y a otras de violar la intimidad, y cuando en el fondo todas realmente lo están haciendo. And let's talk about the buzz that this sharing of information is making, because my colleague here thinks and believes that maybe all the buzz we're seeing is just because other companies also interested in the world of social media and instant messaging are doing just to attack and to make some harm to WhatsApp. Do you believe that this is possible? Anything's possible from a marketing perspective. There's a lot of theories about what's really going on in the U.S., for example, with Parler or with the Twitter shutdowns also. We have to remember that all of these organizations are businesses, and in the end, their goal is to make money. That's what they do. These are not government entities. These are not lawmakers that are making these rules. So perhaps lawmakers should get involved in some of these things, but they haven't. And as a result, we're talking about rules that businesses are making that they believe are best for their business interests. This isn't about morals. This isn't about what's right. This isn't about what's legal. It's business. And when you keep that in mind, so Facebook is going to make the decisions that they believe are best for their business when it comes to WhatsApp. They will think about how many users they're going to lose. They're going to look at the reactions of Signal and Telegram and the supporters of Signal and Telegram, and they're going to make future decisions based on that. One last question, Mr. Steinberg. Are you going to uninstall WhatsApp from your cell phone? I am not going to uninstall WhatsApp, but I do have both Signal and Telegram too. The reality is that a very large number of users who are on WhatsApp are not going to migrate, and it will remain the best way to communicate with them. So that is probably the biggest barrier to the takeover of Signal or Telegram at this particular time. It's just the reality is that the numbers don't favor it, and most humans, most people who use WhatsApp are really not concerned about the privacy concern. They may see it in the news, they may say, oh, this is not good, but then they're going to keep using it. And as long as the large numbers keep using it, that's going to remain the dominant way of communicating for many people. Mr. Steinberg, thank you very much for your time on W Radio. Have a nice afternoon. Thank you, you too. Bye bye. Bueno, a las dos preguntas. Mire, Mauricio, dice el señor Steinberg, todo es posible si usted lo ve desde la estrategia del mercado y desde la perspectiva del mercado. Y sin duda esto es mercado. Todo lo que estamos viendo, tanto en los cambios en los términos de servicio de una aplicación, así como la integración, todo es negocio. Un negocio en el que los legisladores en el mundo entero deberían involucrarse para poner una regulación, porque de momento son los mismos negocios, las mismas empresas del mundo virtual quienes están haciendo las reglas. Y aquí las reglas nada tienen que ver ni con lo moral ni con lo correcto, son las reglas del negocio. Así que termino yo preguntándole, ¿usted va a desinstalar WhatsApp de su teléfono? Me dice, no, no lo voy a desinstalar. Al contrario, ya tengo instalado Telegram y Signal porque seguramente habrá quienes lo utilicen, pero de momento las cifras no favorecen a ninguna de estas dos aplicaciones porque WhatsApp se los lleva por delante. Así que dice él, solamente lo desinstalarán quienes tengan verdaderas preocupaciones sobre el tema de seguridad. De resto, ahí seguirá WhatsApp liderando el mercado. Hay algunos temas que debemos aclarar desde aquí sobre los nuevos términos y condiciones de WhatsApp y unos rumores que hay que desmentir, como ya lo hizo nuestro invitado. WhatsApp no puede ver ni tus llamadas ni tus mensajes, no puede compartir tu ubicación con Facebook,
todos los grupos de WhatsApp permanecen privados, pero WhatsApp sí va a tener más información que va a compartir con Facebook sobre cada cuánto recurres a la aplicación, desde qué dispositivo lo haces, y también hay que aclarar que los usuarios de Signal y de Telegram han aumentado muchísimo. Por ejemplo, Signal entre esta semana y la pasada aumentó 7,5 millones de usuarios y Telegram 25 millones. Pero siguen venga, siendo cifras muy chiquitas. pero- Averígüeme, Carlos, ¿cuántos usuarios tiene hoy WhatsApp? 2.000 millones de usuarios Imagínese. mensuales. Imagínense, 2.000 millones de usuarios en comparación con 20 millones que se le sumaron a Luna, 7 millones, pues Vanessa, son cifras que son residuales, muy pequeñitas para el total de la cantidad de usuarios que puede llegar a tener una red de estas. Sí, Juan Pablo, y que una de las grandes preocupaciones, pues, de lo que yo vi en redes sociales es que era el acceso a la información, a las conversaciones, pero creo que una de las grandes enseñanzas que nos dejó el documental de El dilema de las redes sociales es que ellos no necesitan acceder a nuestro Facebook o a nuestro WhatsApp para tener toda la información sobre nosotros, porque es que en cualquier aplicación va a estar. Entonces, si usted no quiere que le estén rastreando, pues no use el celular, es la única. Pero de todas formas, Vanessa, sí hay una preocupación que puede surgir y es que si WhatsApp, si yo en el WhatsApp le escribo a usted, Juan Pablo, oiga, me quiero comprar una Las chaqueta. medias. Y en Facebook entonces me va a empezar a salir pues publicidad No, de eso sí. chaquetas. Eso va a pasar. Entonces sí van a estar leyendo mis chats, ¿o no? O sea, aunque sea para negocio. Y lo otro es que en Colombia... Es que ahí usted abra la puerta hacia otra cosa, ¿no? Y es que yo estoy hablando con unos amigos que están cerca de tener un bebé del alistamiento y la compra, no sé qué, y de repente me empieza a aparecer pauta de compre una cuna, compre ropa para bebé. Entonces la pregunta sí leen es, en ¿nos su oyen? chat, ¿Nos sí, leen? sí leen su chat. Y lo otro es que en Colombia los planes de datos están atados también a las aplicaciones. En muchos planes Sí. le ofrecen a usted el WhatsApp gratis, el Facebook sí. gratis. Entonces eso no va a pasar con las otras aplicaciones, con Telegram o con Signal, o de pronto ya los operadores móviles están empezando a incluir dentro de sus paquetes, pero por ahora las personas dicen, yo no me salgo de WhatsApp porque lo tengo gratis en tal claro. o en X o Y paquete. Ya volvemos. Sigue la W.